Colombia. 9:49 a.m. Valentina, el presidente Gustavo Petro vuelve a responsabilizar a la mamá de lo que le pasó al pequeño Kevin Acosta de 7 años que murió, padecía de hemofilia. La denuncia es que la nueva EPS no le entregó el medicamento a tiempo. Ayer el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros, junto a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues casi que responsabilizaban a la mamá, Lucas, diciendo que era que habían dejado que el niño montara bicicleta, se había caído y que esa había sido la causa de su muerte, no la falta del medicamento. No la falta del medicamento, no que como contaba la mamá Silvia, durante varios días se pidió la autorización de un traslado que casi no llega, y además de eso, pues esta mañana hablaba Mañanas Blue su mamá y decía algo, Silvia, que es completamente cierto, y es que usted ve, por ejemplo, el Tour de Francia y hay corredores, competidores, sí. que tienen y que han sido diagnosticados con hemofilia. Y entonces, ahí están compitiendo en alto rendimiento. Con una diferencia, que ellos sí reciben el medicamento y Kevin no. Entonces, sin ningún problema, Kevin se podía montar en la bicicleta, podía tener una vida normal si hubiera recibido, Silvia, ese medicamento, que era absolutamente esencial. Y entonces, ahora, ¿cuál es la tesis del presidente Gustavo Petro, Valentina? Pues acaba de terminar, Silvia, ese discurso en la Alta Guajira, estaba hablando de otros temas y ahí comienza a leer lo que sería como esa línea de tiempo de la atención del menor luego de que sufre ese accidente. Recordemos que cuentan que se cae de la bicicleta, recibe un golpe en la cabeza que se termina agravando precisamente por la enfermedad que tiene y porque no tenía los controles necesarios con la aplicación de los medicamentos. El presidente Gustavo Petro hace un largo recorrido por toda la atención del menor. Recordemos que estuvo por al menos 3 hospitales antes de llegar al Hospital La Misericordia en Bogotá y digamos son datos que hacen parte de la historia clínica, pero termina esa intervención contando que en medio de la atención al menor le dicen a la madre que es necesario operarlo, que es necesario adelantar una cirugía. Según el presidente, fue la madre la que en ese momento no autorizó la cirugía, sino que pidió que continuara con el tratamiento. Esto fue lo que acaba de decir el presidente desde La Guajira. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico. Dice entonces que prefiere seguir con ese tratamiento, que está la firma de la madre. Sin embargo, esto es solamente una arista de la parte. Exactamente, eso es una arista de todo, lastimosamente, lo que se ha vuelto un tire de afloje. Se le olvida quizás al gobierno que ya falleció el niño, que es una vida perdida, una familia que está pasando por un duelo muy importante, y entonces por ahora tanto el gobierno como la nueva EPS, que está intervenida por orden de la Superintendencia de Salud, está tratando sí de explicar allí lo que fue la atención del menor, pero digamos no están todavía asumiendo la responsabilidad en uno de los puntos importantes de este caso, y es las demoras a la hora de la autorización y la entrega de medicamentos. Recordemos que más temprano la nueva EPS había dicho que le autorizó para el 28 de enero, sin embargo la debía haber recibido el 15 de enero porque se aplica cada mes la medicina o al menos el tratamiento, y la última aplicación había sido el 15 de diciembre, pero lo venían postergando en medio también de las diferentes complicaciones que tiene la familia para estarse desplazando a grandes ciudades. Recordemos que lo despidieron en Charalá, en Santander, pero tenían que estarse desplazando precisamente para recibir estos medicamentos. Lastimosamente, acá no están asumiendo la responsabilidad y se ha vuelto un tire de afloje entre la misma familia que ha hecho la denuncia y el gobierno tratando de buscar otras responsabilidades en el caso de la muerte del niño Kevin. Ahora, lo que uno se pregunta es qué tiene que ver que la mamá haya rechazado una intervención quirúrgica con que al niño no le hubieran dado los medicamentos. Si la mamá decidió optar por la vía de los medicamentos, lo que tendría que haber hecho la EPS era darle los medicamentos al niño para garantizar que pudiera vivir. Y el otro punto que acá quizás falta, digamos, que la familia también aclare, es que tanto la nueva EPS como el mismo presidente Gustavo Petro está entregando detalles reservados de la historia clínica de un menor de edad que ya falleció y que por, digamos, la misma normatividad es una historia clínica que se debe mantener reservada. Exactamente, porque hace parte precisamente de la atención de este menor. Pero no solamente porque el menor ni porque esté muerto, es que su historia clínica, cualquier Valentina, historia la clínica mía, reservada, la de Lucas o del que sea, es una, la historia clínica es reservada. Y es el presidente Gustavo Petro quien lee este comunicado
comunicado que más temprano compartió Nueva EPS con detalles de toda la atención del menor de edad. Son las 9:54 p.m. Hay otra noticia urgente. Hasta ahora, 13 operarios de la Compañía Energética del Occidente fueron secuestrados en Suárez, en el departamento del Cauca. Por esta situación, la compañía ha suspendido sus operaciones en la zona. Estefanía Toledo. La Compañía Energética de Occidente denunció que 13 técnicos de la empresa contratista Unión de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo, fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. Los hechos se registraron en la vía que conecta el casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, quienes los obligaron a ir con ellos. A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto como manera preventiva hasta que las condiciones de seguridad se restablezcan para así realizar estas actividades. En el documento se indicó que este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en esta zona del departamento. Las autoridades del municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo, ya están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible. En Recap Blue, el día en el mundo. Y a las 9:56, Lucas, no nos podemos ir sin hablar antes de lo que está pasando en Perú. En 10 años ya van para 8 presidentes. Todo este alboroto, desastre, desorden arrancó en el año 2016 y entonces no han pasado, o ya casi se cumplen 10 años, y van 8 presidentes. 8 presidentes, y de hecho, Silvia, pues Dina Boluarte, que fue después de que Pedro Castillo hiciera un autogolpe de Estado y demás, duró mucho. Porque en medio de todo pues sobrevivió. Mucho para... No, pues claro. Mucho pero estuvo cerca de 2 años, Silvia, en el poder, sobreviviendo a mociones de vacancia, sobreviviendo a muchas cosas. Y José Gerí, pues duró 4 meses. Acuérdese usted que era presidente interino, era el presidente del Congreso y termina siendo designado después de que Dina Boluarte sale justamente de la presidencia, después de cerca de 2 años, después de que Pedro Castillo pues se autoproclamara o hiciera un autogolpe de Estado y cerrara el Congreso. Eso por un lado, porque en paralelo Estados Unidos destruyó también 3 lanchas ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, dejando 11 muertos, mientras que en México anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba. Gabriela Calderón. El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Gerí, a menos de 2 meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el 8º cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política iniciada tras los comicios de 2016. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el legislativo peruano resolvió sacar del poder a Gerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas 4 meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio del Gobierno. Gerí ejercía de manera interina la presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado. Ahora el Congreso de Perú escogerá mañana en una reunión extraordinaria que se celebrará a partir de las 6 de la tarde hora local al nuevo presidente interino del país andino tras la destitución de Gerí. Todo esto mientras que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que han destruido otras 3 lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Esto en un operativo que en total dejó 11 muertos. Los 3 ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur que Estados Unidos implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur Pacífico y el Caribe. En una publicación en la red social X, el Comando del Sur afirmó que 11 terroristas varones murieron durante estas acciones, 4 en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe. Según el texto, Washington confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones también del narcotráfico.
Finalmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentación y otras solicitudes de las autoridades de la isla. Sin embargo, reafirmó que por lo pronto no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo energético de Estados Unidos. Aunque Sheinbaum no aclaró cuándo se producirá este nuevo envío de ayuda, reiteró que en estos envíos no incluirán combustibles, pero que tiene que quedar muy claro que México no está de acuerdo con la imposición estadounidense de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba.